nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Y así vamos a hacer una breve pausa. Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo nuestro Señor, Jesús de Nazaret, que te rogamos en esta hora. Háblanos, háblanos, Dios. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes cómo guiarnos en este mundo tan lleno de tinieblas y de engaños, de errores, porque solo tú eres la luz. Solo en ti está la verdad, Dios. Háblanos. Que tu Espíritu Santo en este momento sea quien esté ministrando tu palabra, guiando este mensaje, enseñándonos, exhortándonos. Redargúyenos, repréndenos, convéncenos, Dios, con tu palabra. Sea yo solo un instrumento en tu mano, manda pasar un carbón encendido sobre mis labios. Purifícame y úsame, Señor. Dame palabra, dame gracia para hablar tu palabra, y que tu Espíritu Santo con tu palabra llene nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras bocas. Rebosemos de tu palabra y tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Santo es el Señor, y así vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Leemos la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 13. Y vamos a leer esta palabra, y que es palabra que fue hablada por nuestro Señor Jesucristo. Él expresó estas palabras que luego fueron plasmadas por el evangelista San Mateo. Así dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra que leemos en Mateo capítulo 11, versículos del 11 al 13. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto les digo, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te agradecemos, te bendecimos, nos gozamos con tu palabra, Dios, porque tu palabra es buena. Amén. Siéntense, por favor, pónganse cómodos y recuerden
Es importante compartir con sus contactos estos mensajes. Alabado el nombre del Señor. Es grandioso lo que el Señor Jesucristo nos dice en el versículo 11 que acabamos de leer del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Y empieza diciendo, de cierto, como muchas veces lo expresó Jesús, cuando quería destacar algo como una gran verdad, algo que debíamos de considerar, porque no era cualquier cosa. Algo de lo que el Señor quería convencernos que debíamos tomar en cuenta. De cierto les digo, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista. Con esto, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que de todos los grandes varones y siervos de Dios, antes de Juan, ninguno fue mayor que Juan. Ninguno. Ni David, ni Salomón, ni Isaías, ni Daniel, ni Gedeón, ni Elías. Nadie. Ningún varón por santo y perfecto, por especial que haya sido en la obra de nuestro Dios en la nación de Israel, ni uno solo fue mayor que Juan Bautista. La preeminencia que le da el Señor Jesucristo a Juan por sobre todos sus antecesores, que fueron grandes varones y siervos de Dios, es tremenda. Tremenda la grandeza, la preeminencia que el Señor Jesucristo le da a Juan Bautista, para que se considere. Y sin embargo, quienes analizan la vida de Juan Bautista, este varón prácticamente pasó desapercibido la mayor parte de su vida, y fue solo ya cercana la presentación pública de nuestro Señor Jesucristo que Juan apareció en la vida pública, predicando, exhortando a la nación de Israel que se arrepintieran de sus pecados, advirtiéndoles que ya estaba el hacha puesta a la raíz de los árboles y que el que no diera buen fruto sería cortado. Y bautizándolos, invitándolos a que bien arrepentidos confesaran sus pecados en preparación para recibir al que él había anunciado. Cuando dijo, viene detrás de mí uno que es mayor que yo, uno que es antes que yo, y que yo no soy digno ni siquiera de tocar las correas de sus sandalias. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué la grandeza de Juan Bautista? Por sobre todos los grandes siervos y varones que fueron exaltados en la nación de Israel antes que él. Bueno, es que Dios había escogido a Juan desde el vientre de su madre, que fue una concepción milagrosa, porque ya la madre de Juan Bautista era muy anciana, su padre muy anciano, ella estéril y sin posibilidades de concebir, mas porque a Dios le plació que fuese ese Juan el precursor de Jesús. Y así lo anunció. He aquí yo envío a mi mensajero delante de mi faz. Yo envío
al que preparará el camino por el cual andará el gran siervo del Señor, el ungido, el Cristo, el Mesías prometido. Y porque fue Juan Bautista el que tuvo el gran honor de identificar a Jesús sin haberlo visto antes, cuando vio que se acercaba, porque Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y así él vivió todos esos años hasta su manifestación pública, lleno del Espíritu Santo. Y anunció a Jesús, dijo: viene detrás de mí. Y cuando llegó Jesús dijo: Él es de quien yo les he hablado. Yo voy a menguar, yo tengo que desaparecer, pero Él va a crecer. Y necesario es que yo mengüe y que Él crezca. En esa humildad, en esa vida prácticamente ignorada de Juan, hubo grandeza, hubo preeminencia por sobre todos los demás varones que había habido en la nación de Israel. Ninguno por grande, ni Salomón, ni David, ni Gedeón, ni Isaías, ni Daniel, ni Ezequiel, ni Jeremías. Ninguno fue mayor que Juan Bautista. Juan Bautista fue mayor que todos ellos. Pero tras esta revelación que el Señor Jesucristo hace de Juan Bautista, hace otra que es tremenda. Dice: antes de Juan Bautista no se levantó nacido de mujer ningún varón que sea mayor que él. Pero ahora, en el reino de los cielos, el más pequeñito es mayor que Juan Bautista. Alabado el nombre del Señor. Aquí está refiriéndose el Señor Jesucristo a nosotros, a la iglesia, a aquellos a quien Jesús trajo el reino de los cielos, para que lo conociéramos, que lo compartiéramos, que lo disfrutáramos aquí y ahora, estando en la tierra, como primicias, como probaditas de lo que es el reino de Dios y que será eterno en su gloria. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan Bautista. Alabado el nombre del Señor. Si tú te consideras un pequeñito, una pequeñita, formando parte de la iglesia, siendo participante del reino de Dios que Él trajo a esta tierra, el Señor dice que tú eres mayor que Juan Bautista. Te ve mayor, te ve más grande, te ve con una misión especial, porque Juan pregonó la presentación de Jesús, exhortó a los pecadores a que se arrepintieran, confesando sus pecados. Pero a la iglesia, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nos dio Dios por su gracia una salvación que no merecíamos, que jamás hubiéramos tenido, porque veníamos de ser siervos del pecado y esclavos de Satanás, porque fuimos prácticamente arrebatados de las llamas del infierno al cual estábamos condenados. Desde allí reconoce la grandeza que Dios pone en ti por sobre Juan Bautista. Y porque, habiendo sido arrebatados del infierno,
de la esclavitud de Satanás, del dominio del pecado en nuestra carne, ahora tenemos que enfrentar una lucha constante contra las fuerzas del mal que se oponen para que la iglesia sobreviva aquí en la tierra y pueda ser triunfante y pueda alcanzar el reino de Dios en toda su plenitud. Juan le batalló contra las críticas de la gente de su época. Incluso el rey Herodes lo mandó decapitar por decirle sus verdades, que era un adúltero, que tenía una mujer que no debía de tener. Pero sobre esas cosas no tuvo mayores problemas que simplemente anunciar la venida de Jesús hasta presentarlo y que la gente supiera que Él era el que había de venir. Pero los que somos del reino de los cielos estamos viviendo en medio del reino de Satanás. Este mundo está en poder del maligno. Este mundo está siendo gobernado por Satanás. Y todo aquel que ha escapado del reino de Satanás porque ha renunciado al pecado, porque ha entregado su vida al Señor Jesucristo, porque ha reconocido que necesita de Jesús para su salvación, ahora tiene que enfrentar la lucha, la guerra, la persecución y toda una trama diabólica que Satanás tiene preparada contra la iglesia, contra los ciudadanos del reino de los cielos. Como dice el Espíritu Santo, como ahora nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, ahora somos extranjeros en esta tierra, porque ya no somos de este mundo. Jesús lo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo, porque el mundo es de Satanás, porque el mundo está lleno de pecado, de violencia y de maldad. Así que los del reino de los cielos, los del reino de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como no somos del mundo, Satanás nos aborrece. Y Satanás busca la manera de destruirnos. Y Satanás busca la manera de desaparecer la iglesia aquí en la tierra. Y desde que la iglesia se originó aquí en la tierra, Satanás ha estado luchando en contra de ella. Los primeros discípulos del Señor tuvieron que ser sacrificados, tuvieron que ser muertos de manera cruel, porque Satanás pretendía destruir los fundamentos, la base, los precursores de la iglesia, los que estaban siendo, los que derramaban, los que esparcían la semilla. Pero lo que Satanás no tomó en cuenta, que la obra no era de los hombres, sino de Dios, y que su guerra no es contra hombres, no es contra seres humanos, sino contra el Santo Espíritu de Dios que está en los seguidores de Cristo, en nosotros. Y porque el Santo Espíritu de Dios nos fue dado a todos los cristianos, a todos los seguidores de Cristo, a todos los que formamos parte del reino de los cielos, y porque el Espíritu Santo de Dios nos está guiando en una lucha constante y nos está dando a conocer la grandeza de la palabra de Dios, el plan de Dios. Y nosotros mismos somos un reflejo de la grandeza del plan de Dios para salvación de las almas.
Juan Bautista no tuvo mayores luchas, mas la iglesia, los ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que estar enfrentando luchas todos los días. Si bien muchos cristianos ni cuenta se dan, porque ignoran lo que se está moviendo, lo que Satanás está haciendo, porque ignoran el plan de Dios y la palabra de Dios. Mas el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo a los romanos, decía: por causa de ti somos contados como ovejas de matadero. Estamos en la lista de las ovejas que van a ser sacrificadas, que van a ser muertas. Porque Satanás, si no puede engañarnos para taparnos la boca y enmudecernos, para que no prediquemos el evangelio, para que no prediquemos el reino de los cielos, entonces lo que busca es quitarnos del medio, hacernos morir, destruirnos. Más aún en eso, Él no puede vencernos. No puede vencernos. Porque el Espíritu Santo ha declarado a la iglesia que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Que el Espíritu Santo de Dios, que ha dado a los cristianos, a los creyentes, a los ciudadanos del reino de los cielos, es mayor, más poderoso y siempre vencedor sobre Satanás y sobre todas las fuerzas del infierno, sobre todas las fuerzas del maligno. Alabado el nombre de Cristo. Y es una batalla, es una pelea, es una guerra, de la cual Pablo, al llegar al final de su camino, lo declaró para enfatizar que su jornada no fue sencilla. Su ministerio no fue solamente andar recorriendo de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, hablando el evangelio, sino que él dice: he peleado la buena batalla, guerreó, luchó y venció. Porque luchó contra las fuerzas del mal, luchó contra las fuerzas de Satanás y venció. Y he acabado la carrera. Corrí, con mi mirada siempre adelante, con mi mirada siempre en el blanco, con mi mirada siempre en Cristo. Porque si veía a los lados, era para asustarse. Si veía para atrás, era como para retroceder y no seguir adelante. Siempre adelante, siempre a la meta, siempre al blanco, a Jesús, siguiendo el llamado, el supremo llamado que recibió de Dios por nuestro Señor Jesucristo. He acabado la carrera y he guardado la fe. Llegó al final del camino habiendo cumplido todo y luchó. Y exhorta el apóstol San Pablo a través del Espíritu Santo a la iglesia, a los ciudadanos del reino, que estemos militando como verdaderos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Soldados de Cristo en una guerra, en una batalla, en una pelea contra el reino de Satanás, que se opone, simplemente se opone a que tú seas salvo, a que tú seas de Cristo. Tú, ¿cómo no se va a oponer a que tú seas instrumento de Cristo, guerreando, luchando por rescatar almas que Él tiene esclavizadas, por sacar de las tinieblas de Satanás, de las prisiones del infierno, almas que Él tiene esclavizadas? Así que entiéndelo, ¿por qué el Señor Jesucristo en el versículo 12 hace esta mención diciendo: desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza,
y solo los valientes lo arrebatan. Hay una oposición espiritual. Hay legiones de Satanás oponiéndose para que tú avances, tú solo, para que tú sola puedas avanzar al reino de Dios y puedas ser salvo. Cuanto más si ven que tú hablas a las almas, que oras por almas perdidas, que estás luchando o hablando el evangelio o orando por los perdidos para que haya más salvos aparte de ti. Hay oposición. Y para vencer esa oposición, tú tienes que agarrar fuerzas, tienes que ser fuerte. Los débiles no avanzan, no luchan, se quedan, no tienen fuerzas. Los débiles no entrarán. Y si por estarle sirviendo al Señor Jesucristo, o simplemente por estar luchando por tu salvación, te das cuenta que hay oposición y que vienen problemas y que vienen luchas, que vienen ataques del mundo de las tinieblas contra ti, muchos se acobardan, a muchos les da miedo y muchos ya no quieren seguir porque no quieren batallar. Quisieran una salvación que no les cueste nada, ningún esfuerzo, y que no tengan que enfrentar cosas que son difíciles y que les llena de temor. Jesús dice: ¿quieres llegar al reino de los cielos? Tendrás que esforzarte y ser muy valiente, porque de lo contrario no vas a entrar. En el libro del Apocalipsis se hace una referencia diciendo que no van a entrar a la gran ciudad, a la santa ciudad, ni los cobardes, ni los débiles. Los cobardes, los miedosos, no van a entrar, porque por miedo no lucharon, se acobardaron. Pero los valientes, dice, los valientes en su valentía agarran la fortaleza y buscan la fe. Buscan la fe, sobre todo sabiendo que esa valentía nos la da el Espíritu Santo y que esa fuerza nos la da nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos ha declarado que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No estamos solos, no caminamos solos, no corremos solos, no avanzamos solos. El Señor Jesucristo va con nosotros paso a paso, fortaleciéndonos en la fe, en el valor, en todo lo que necesitamos para poder enfrentar esta lucha y vencerla. No es nomás decir: creo en el Señor Jesucristo, me bauticé, me congrego regularmente y ya. Hay que enfrentar una batalla. Para muchos, esa batalla es en su mente, en su corazón, algo interno. Hay que esforzarnos y ser valientes para luchar primeramente contra nosotros mismos, contra el pecado que está dentro de nosotros. Esforzarnos por vencer el mal que está en nosotros. Obedeciendo a Jesús, que nos dijo: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Tienes que revisarte, tienes que analizarte y negarte a ti. Negarte a ti mismo, negarte a tus costumbres, a tus formas de ser, a lo que estás acostumbrado vivir, disfrutar de este mundo. Tienes que negarte a todo eso. Y para eso se necesita fuerza. Fuerza. Porque la mayoría de la gente no le gusta luchar contra sí mismo. No lucha contra sí misma. Ahí es donde se atora y no se esfuerza en contra
del mal que está dentro de ella. Y el Señor dice: al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Los valientes. Que no nos asuste el diablo, que no nos asuste Satanás. Si bien el Espíritu Santo nos advierte que como león rugiente anda en derredor de nosotros. ¿Qué te sugiere eso? Satanás como león rugiente anda en derredor de nosotros buscando a quien devorar. ¿No es eso un ataque constante de las tinieblas del diablo contra ti? ¿Contra tu familia? ¿No es eso algo contra lo que tienes que luchar y esforzarte para vencerlo? Y el Espíritu Santo nos dice: pero resístanlo firmes en la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en la palabra de Dios, la fe en la obra que el Señor ya hizo contigo, en ti, que venció al pecado para que el pecado ya no te venza a ti. Que por la fe tú seas más que vencedor contra ese pecado que mora en ti. Que tu esfuerzo principal sea contra el pecado que está en ti. Es una lucha muy importante. Es una batalla muy importante. La batalla contra nuestra carne y contra el pecado que mora en nosotros. Más la batalla contra el mundo, más la batalla contra Satanás. Contra todo eso tenemos que luchar, esforzándonos por vencer en todo. En todo. Así. Al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan, dijo el Señor Jesucristo. Y así nos sigue diciendo. El versículo 13 nos dice algo que vale la pena considerarlo. Dice: porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y aquí a lo que se está refiriendo es que los ministerios proféticos universales hasta Juan llegaron. El ministerio profético de Isaías, de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel, etcétera, etcétera, fueron ministerios proféticos universales, generales. En su momento, pues para toda la nación de Israel. Si bien en ocasiones el Señor a través de ellos hablaba también a otros gobernantes, a otros reyes de otras naciones, pero eran de carácter universal. Y dice: hasta Juan terminaron los ministerios proféticos universales, de observancia universal, porque a partir de la iglesia el ministerio profético se quedó a nivel doméstico, a nivel local, porque el plan de Dios era que ya no fueran contados con los dedos de la mano los profetas que el Señor usaba para guiar a su pueblo, sino que ahora en cada congregación, por pequeña que fuera, hubiese profetas para esa congregación, para los miembros de esa congregación. Profetas domésticos, ya no universales, profetas que Dios usaría para guiar a esa congregación, ya no para hablar a todo el país o a todo el mundo. Esos ministerios universales terminaron con Juan, lo dice el Señor Jesucristo. Por eso es muy delicado cuando de pronto, a través de las noticias, a través de las redes, nos encontramos con algunos ministerios proféticos declarando asuntos universales. Claro, en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, si hay profecías universales. El libro de Apocalipsis está lleno de profecías que son universales, ¿verdad? Pero eso es en el plan de Dios a nivel general, pero ya no en el plan doméstico, donde son profetas locales. Gloria al nombre del Señor.
Y fue donde el Señor Jesucristo, cuando anunció algunas de las señales que vendrían antes de que Él recogiera la iglesia y sucediera lo que le llamamos el fin del mundo actual, dijo: porque se van a levantar falsos cristos y se van a levantar falsos profetas de carácter universal. ¿Lo entendemos? Pero que a muchos engañarán, porque hablarán como si fuera Dios hablando a través de ellos. Y hablarán cosas, muchas de las veces hablan cosas que están en la Biblia para ganarse la confianza de la gente, pero ya luego le agregan otras cosas que hasta la fecha, por los casos que hemos conocido, llegado el tiempo, no se han cumplido. Con lo cual podemos comprobar la palabra del Señor. Así es que nosotros cumplamos lo que el Señor Jesucristo demanda de nosotros, que seamos fuertes y muy valientes para luchar contra nuestros vicios, contra nuestras costumbres, contra nuestro carácter, contra nuestra forma de ser, contra todo aquello que se opone, para que podamos llegar al reino de Dios, avanzar y llegar y llevar almas al reino de Dios. Porque si yo no puedo vencer lo que está en mí para mi victoria, no voy a poder llevar otras almas a los pies de Cristo. ¿Cómo? Si yo mismo soy esclavo, si yo mismo no tengo fuerzas para luchar por mí y vencer, si yo mismo no tengo el valor para enfrentar mis propias luchas y salir adelante, ¿cómo ayudaría a otros para que lo lograran? Esto es parecido a lo que Dios le dijo a Josué en el libro del profeta Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Ni temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así nosotros también. El Señor Jesucristo está con nosotros. Lo prometió. Lo dijo claramente. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y declaran los evangelistas que cuando los discípulos del Señor empezaron a pregonar el evangelio, a recorrer las calles, los parques, las ciudades, las aldeas, dice, el Señor Jesucristo iba con ellos, confirmando sus promesas, confirmando su palabra. Prometió nunca dejarnos, prometió nunca desampararnos, prometió ser nuestra fuerza y darnos el valor para vencer y llegar a obtener la victoria. Y nos envió al Espíritu Santo para que cuando las fuerzas se nos estuvieran acabando, para que cuando las aflicciones nos acosaran, el Espíritu Santo nos consolara, nos diera el consuelo, nos diera la paz, nos diera el valor, nos diera las fuerzas. Y no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que, si el Señor te ve a ti, por muy pequeño que seas en la iglesia, aunque no tengas ningún ministerio, pero el Señor te ve mayor que Juan Bautista. Y Juan Bautista fue mayor que
todos sus antecesores, los grandes héroes de la Biblia. Y tú mayor que Juan Bautista. Así es que esa grandeza que Dios ha puesto en ti, esa grandeza que Dios ve en ti, aprovéchala, refléjala. Y si sientes temor, si sientes cobardía, ahí está el Espíritu Santo para darte valor, para darte dominio propio. Y si sientes debilidad, si sientes que las fuerzas se acaban, ahí está el Señor Jesucristo para fortalecerte también, para darte las fuerzas, porque Él tuvo que esforzarse, Jesús tuvo que esforzarse para llegar a concebir y realizar nuestra salvación. Alabado el nombre del Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque si no te esfuerzas, no vas a llegar, no vas a vencer. Y si no eres valiente, con cualquier chasquido Satanás te va a asustar y te va a hacer a un lado. Pero tú sabes que Satanás está vencido, que Jesús lo venció y que Jesús lo prometió, declarando que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y el infierno es el reflejo de Satanás, de sus demonios, que Cristo dice, no prevalecerán contra mi iglesia, no vencerán a mi iglesia, no derrotarán a mi iglesia, no humillarán a mi iglesia, porque la iglesia de Cristo tiene la victoria de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que esta palabra la grabes en nuestro corazón, Señor. Que nuestra mente se impregne de tu palabra. Que nos des fe con tu palabra. Que nos des gracia para vivir cada día luchando verdaderamente, esforzándonos y con valor, haciendo a un lado los temores, los miedos, la inseguridad y todo aquello que pueda estorbarnos, fortaleciéndonos para vencer nuestras debilidades, y de esta manera nada pueda hacernos frente, podamos avanzar, que nuestra mirada esté siempre adelante en el blanco, en Cristo, sin mirar a los lados y sin mirar atrás, siempre a Cristo mirando hasta llegar a su gloria. Señor, haznos fuertes, haznos valientes, aumentanos la fe y danos la gracia, Señor, para entrar a tu reino y poder llevar almas a tu reino. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y así agradecemos primeramente a los hermanos que están aquí de manera personal, esforzándose, apoyándonos con su presencia. Y también a los hermanos que están a través de Facebook y en YouTube, les agradecemos el apoyarnos conectándose a estos eventos. Aquí continuamos, martes y jueves, 6:30 de la tarde, y domingos, 11 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.